Hablemos de Risaralda. Saludo cordial, amigos de Telecafé. Un saludo muy especial nuevamente desde esta hermosa capital de Risaralda, desde la ciudad de Pereira, que es puerta de entrada a este hermoso paisaje cultural cafetero, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos aquí originando y estamos en modo Juegos Nacionales. Se han iniciado con todo ya el anterior sábado en un acto de inauguración realmente maravilloso. Aquí estamos, queremos invitarlos para que vengan a Pereira, vengan a Risaralda, Caldas, Quindío, norte del Valle del Cauca, que tienen algo nuevo siempre para todos ustedes, sobre todo ya de cara a esta temporada de fin y nuevo año. Hoy, a propósito de los Juegos Nacionales, quiero compartirles un testimonio muy valioso. Este programa lo tienen que guardar, lo tienen que archivar, porque va a ser un documento histórico para todos ustedes, dado el invitado que tenemos, por Dios, nada más ni nada menos que el director nacional de los Juegos Nacionales, pero no los de ahora, los que se están haciendo aquí a nivel del eje cafetero, compartidos con Manizales, con la ciudad de Armenia, con el municipio de Dos Quebradas y algunas poblaciones del Valle del Cauca. Estamos hablando del director de los Juegos Nacionales, Pereira, 1974, es decir, hace ya más de 49 años, cerca de 50 años. Un verdadero prohombre, una leyenda viva, me atrevería yo a decirlo, por la lucidez que tiene y por la claridad mental que nos comparte y que nos va a compartir para contarnos acerca de esa otra gesta cívica que vivió la ciudad de Pereira, porque así lo relata también el fallecido escritor pereirano Hugo Ángel Jaramillo en los tomos 1 y 2 y muchos otros escritores. Estamos hablando del doctor Jaime Cortés Díaz, un hombre que lleva a Pereira en su ADN y que ha ocupado importantísimos cargos. De hecho, fue el primer secretario de Hacienda que tuvo el municipio de Pereira, alcalde encargado, fue aspirante al Senado de la República, ha ocupado importantísimos cargos a nivel nacional, muchos años presidente de la Universidad Libre de Pereira y además presidente del gremio de gremios, del Comité Intergremial de Risaralda, hace ya algunos años. Y es todavía el presidente del Comité Intergremial, un hombre que ya llegó al 8º piso, pero que es ejemplo vivo y que uno se pregunta, por Dios, el secreto de la eterna juventud. Doctor Jaime Cortés, bienvenido a Telecafé. Buenas tardes, hombre. Qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, señor. Muchas gracias por sus palabras que me estimulan. Ha sido precisamente un andar de muchos años de trasegar en el servicio social, en el servicio de las grandes causas y sobre todo pues con el alto honor de haberme correspondido la realización de esas justas que tienen una configuración muy especial en lo que es la historia de la ciudad, dada la circunstancia de que uno de los tres señalan como elementos del siglo XX que sirvieron para el desarrollo de Pereira. Primero, el centenario, celebrado bajo la alcaldía de Mario Delgado Echeverri, la separación del departamento de Caldas, la creación del departamento de Risaralda y los Juegos Deportivos Nacionales, como quiera que los Juegos fueron también utilizados, digámoslo, como un pretexto, no solamente para hacer unas magníficas fiestas deportivas, sino para poder desarrollar, catapultar la ciudad 20 años más allá a través de la planeación de lo que debería ser la ciudad y especialmente en aspectos que no se habían desarrollado, en servicios públicos, en la parte de hacer vivienda a través del Instituto de Crédito Territorial. Pereira era una ciudad muy olvidada por parte de los poderes centrales, hasta tal punto que sostenemos que el civismo nuestro no es un civismo que nació, es decir, que estuvo desde nuestras cunas, en nuestro ADN. Se tuvo que formar porque las necesidades mismas dieron a que la gente tuviera que suplantar lo que no se daba para poder hacer sus grandes obras, como precisamente fueron los Juegos Nacionales. Escuchaba yo a un colega de la radio en una crónica muy bella que le hacía con un tema musical que decía: mi ciudad ya no es un pueblo, es una gran ciudad, porque eso marcó, Pereira era una antes de los Juegos y otra después de los Juegos, doctor Jaime, ¿no? Así es. Pasó de pueblo a ciudad. Exactamente, teníamos pues eso y con muchas carencias, entre otras cosas, una de las cuestiones muy duras para conseguir la sede, porque esto se remonta pues a muchos años atrás. ¿Con quién peleamos en esa época la sede de Pereira? Bueno, resulta que primero hay que comenzar a hablar de que esta aspiración venía de muchos años atrás. En 1960 se organizaron los 8º Juegos en Cartagena y allí pues se presentaron la dirigencia y el gobierno de la época para poder aspirar a eso. Allí perdimos por un voto
frente a la pretensión de Ibagué. Ahí hubo situaciones de tipo político que metieron la mano, especialmente se ha señalado mucho al ministro de gobierno de esa época, y desde ahí se vino ya pues, porque nos decían, pero ¿cómo va a aspirar Pereira si no tiene nada? Y la respuesta que dábamos era de que como no teníamos nada, lo queríamos todo, pero para poder hacer una demostración fáctica, tangible, entonces surge un hombre que siendo tolimense quiso a esta ciudad como parte pues propia de su horizonte vital, que es Francisco Polanco Ripoll, y vino a crear la Corporación Deportiva Centenario de Pereira. Era tolimense. Y vino a crearla porque si no teníamos una demostración para poder hacer, precisamente porque nos consideraban todavía muy pueblo, claro. Entonces ya con ese sabor de tipo citadino podíamos nosotros poder aspirar. Y fue así como se creó, empezaron a trabajarse con unos voluntarios de esa época, se creó en el entonces Club Rialto esa corporación de ilustres ciudadanos que aportaron eso, de profesionales como Hernán Ramírez Villegas, Jaime Villegas, arquitectos muy destacados. Rafael Cuartas Gaviria por esa época también. Rafael surge más en la sociedad de mejoras de Pereira, con lo de la construcción de lo del Coliseo Mayor, pero en esa época entonces comienzan a diseñarse lo que era el estadio de Pereira y con el municipio se consiguen los terrenos de lo que hoy en día es la Villa Olímpica para poder establecer ese escenario. Y desde ahí pues se va cambiando la mentalidad pueblerina, por decirlo así, de la ciudad. Comenzamos a traer periodistas de todo el país para que vieran la otra cara de lo que empezaba a ser la ciudad. Doctor Jaime Cortés, permítame, voy a un corte de comerciales y ahí ya retornamos con ustedes aquí en Hablemos de Risaralda para seguirles hablando de la historia de los Juegos Nacionales Pereira 1974. Hablemos de Risaralda. Buenas noticias para el departamento de Risaralda, y es que en la última medición del Índice Departamental de Competitividad de 2023, el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario reconocieron a Risaralda como el cuarto departamento más competitivo del país y el primero del eje cafetero. En una puntuación muy cercana a los tres primeros, de manera que da mucho orgullo que nos vamos de este ejercicio de gobernador dejando a Risaralda en el cuarto puesto de competitividad, donde obviamente no es un esfuerzo del gobernador, ni más faltara, es un esfuerzo de los alcaldes, pero es un esfuerzo también del sector económico y gremial y empresarial del departamento. Este reconocimiento refleja el esfuerzo bien direccionado que el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, viene realizando en temas como infraestructura, educación, salud, sostenibilidad ambiental y cómo estos inciden en que el departamento pueda producir e innovar bienes y servicios de valor agregado. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Somos una de las mejores universidades del país, con uno de los campus más sustentables del mundo. Educamos, investigamos, innovamos. Estamos presentes y conectados con el mundo. Queremos que vengas a formarte, a liderar procesos y te atrevas a cambiar el mundo. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Hablemos de Risaralda. Y bien, amigos de Telecafé, volvemos con nuestro gran invitado aquí en Hablemos de Risaralda, el doctor Jaime Cortés Díaz. Recordamos, fue el presidente, el director general de los Juegos Nacionales Pereira 1974. Fue Pereira única sede de ese evento, a diferencia de hoy en día, que es Armenia, Pereira y Manizales, las sedes principales, doctor Jaime Cortés. Sí, exactamente. Estos juegos que fueron creados en el año 1928 se daban era para cada ciudad. Para cada ciudad. Pero después eso lo reformaron, tal vez con el criterio de que tuvieran las ciudades escenario. Pero la responsabilidad toda fue acá, porque aquí inclusive hicimos los proyectos de las obras, hicimos los juegos, hicimos todo esto era de la propia autonomía de la ciudad. Me parece que hoy es mucho más complejo. Doctor Jaime, los juegos de hoy valen entre 250 a 300 mil millones de pesos a plata de hoy. ¿Cuánto costaron a pesos de esa época? La ley 30 de 1970 auxilió a la ciudad de Pereira para hacer esos juegos con cerca de 100 millones de pesos.
¿Y O sea que costaron con en su eso, total cuánto? y costaron 125 millones de ¿Los pesos. 25 millones más los puso el municipio de Pereira? También los puso la Nación en el próximo gobierno, porque estos fueron hechos durante el gobierno del doctor Misael Pastrana. Ya. Bueno, ¿y cuántos deportistas en aquella oportunidad? Bueno, vinieron cerca de 6.000 deportistas. Es que unos Juegos Nacionales con la participación de todos los departamentos es como unos Juegos centroamericanos y del Caribe en su volumen, inclusive hasta mayores que unos Juegos bolivarianos. Sí. Y entonces eso da la sensación de la capacidad tan grande que se requería para poder atender, no solamente operativamente desde el punto de vista del deporte, sino desde el punto de vista de su manutención. Si hoy nos vemos a gatas para hospedar por lo menos de 15 a 20 mil personas en esa época, ya hace casi 50 años, si había cama para tanta gente, por Dios. No había la cuestión de los hoteles, pero resulta que con el Instituto de Crédito Territorial adelantamos un programa en lo que hoy es la Ciudad Jardín, y ahí se hizo la concentración deportiva. Una especie de villa olímpica ahí, la villa deportiva, sí. La villa deportiva que la manejó un gran dirigente, Pedronel Mesa, y además la construcción contigua de lo del INEN, que estaba reciente. En Felipe Pérez. Ahí construimos, aparte de los comedores, la parte de manutención, sí. y esas estructuras le quedaron al servicio de la entidad educativa. Doctor Jaime Cortés, ¿qué papel jugó la iglesia en esa época? Y en especial el fallecido cardenal Monseñor Darío Castrillón, por muchos años obispo de Pereira. Esa es una nota muy importante. Sí. Teníamos también ya el apoyo de Baltasar. Monseñor Baltasar Restrepo. Álvarez Restrepo. Sí. Lo mismo que la contribución tan grande de ese líder, que era el padre Antonio José Valencia. Sí. Pero se presentó a nuestro despacho el obispo, el Monseñor Darío Castrillón Hoyos, para decir qué podía hacer la diócesis por los Juegos. Y nosotros le manifestamos que como este era un acto cívico donde estamos creando una cultura ciudadana, era muy importante la participación de la iglesia a través de sus parroquias y de sus capillas para que desde allí se hablara de la importancia que tenían estos Juegos para la ciudad. Y tengo que decirlo, todos los curas párrocos, sí, desde sus púlpitos comenzaron pues a lanzar, y eso me parece que fue tan importante, a tal punto que entre otras cosas aquí no hubo necesidad de un decreto de embellecimiento que se llamaban en esas épocas, sino que los propios ciudadanos salieron a pintar sus fachadas, a arreglar los andenes de motu propio. Qué bien. Y además pues de su propio bolsillo. ¿Y qué pasó con los vendedores ambulantes de esa época que pululaban? Ese es otro aspecto importante de la compenetración de la ciudadanía en los Juegos. Eso fue, me parece que lo más importante que tuvo los Juegos es de haber comprometido que la ciudadanía sintiera propio los Juegos. Y eso se dio desde que fuimos a Ibagué a pedir la sede, porque aquí salieron 5.000 personas allá a demostrar la voluntad ciudadana para hacer estos Juegos. Y entonces los vendedores ambulantes, también en una situación de ellos, acordaron trasladarse de la carrera octava y la carrera séptima al Parque de la Libertad para que allí estéticamente se ubicaran mientras pasaban la cuestión de los Juegos, y este pues fue un acto pues a nosotros pareció muy importante para poder mostrar también a la ciudad en esa faceta. Las mujeres han jugado un papel estelar. Recuerdo en la historia, nos cuenta Hugo Ángel Jaramillo, el papel de Aleida Mejía de Ángel, la señora madre, el excongresista Juan Guillermo Ángel Mejía. En esa época, ¿las mujeres también jugaron papel primordial o no? Fundamental. Sí. Me parece que el papel de la mujer pereirana ha sido, y a todos los niveles, no solamente la participación de las mujeres estudiantes, de las mujeres trabajadoras, de toda esta parte tan importante que se ha hecho. Yo recuerdo mucho esos liderazgos, especialmente de la señora Amalia Valenzuela de Osorio. La señora Gilma Gómez de Marulanda, que fue un papel importante, personas que se destacaron y que organizaron a toda la sociedad. Las damas grises de la ciudad se incorporaron. Todos creamos la Cruz Roja que no existía en Pereira, y gracias a las mismas damas que participaron en ese acto, con el doctor, recuerdo, con el médico Giraldo, pudimos organizar todo esto, y eso fue fundamental, el papel de la mujer en las concentraciones, en todo este plan de desarrollo. Yo tengo que hacer pues un homenaje muy grande a esas damas
que nos prestaron ese servicio en esa época. ¿Cuánto duraron los Juegos en esa época y en qué fecha se realizaron? Los Juegos se realizaron el día 21 de julio a las 3 de la tarde. Se iniciaron. Se iniciaron y terminaron el 4 de agosto. Siempre ha sido, claro, de conformidad con la Carta de los Juegos, 15 días de competencias. Claro. ¿Y un acto de inauguración como este fastuoso que tuvimos el anterior sábado o no? Claro, ese fue un acto distinto. Todos los Juegos venían precedidos, inclusive tuvimos mucha colaboración de los Juegos Panamericanos de Cali, que estaban Cali también por esa época, exactamente, y los hacía un ecuatoriano muy connotado llamado Pedro, el profesor Armendáriz, pero tenía un problema que era que la preparación tan masiva de llevar a más de 6.000 estudiantes para poder hacer la revista deportiva y sus precios era imposible. Tuve la oportunidad de conversar con el señor embajador en esa época de la República de Checoslovaquia, que era antigua Checoslovaquia, de hierro, y le pedí que su país se vinculara a Pereira realizando la famosa, las espartaquiadas, que eran muy de moda en los países del eje socialista, claro, y Checoslovaquia era el primer país que se ganaba esas maravillosas representaciones masivas. Y se comunicó con su gobierno y efectivamente tuvimos la vinculación, nos mandaron los profesores un matrimonio para poderlo preparar. Y lo más importante, se preparaban en las horas de la educación física, o sea que no hubo mortandad estudiantil y la importancia es que él reconoció que como él decía, la Juventus colombiana fue de una fortaleza muy importante en el momento de realizarse los Juegos. Hágame el favor, qué historia tan increíble, qué odisea la que vivió Pereira, pero qué momentos estelares también con estas anécdotas que nos cuenta el doctor Jaime Cortés Díaz. Repito, fue el director de los Juegos Nacionales, director general en esa época del año 1974. Hoy es el doctor Baltasar Medina. Permítame, doctor Jaime, vamos a un último corte de comerciales y ya estamos con ustedes aquí en la parte final de Hablemos de Risaralda. Hablemos de Risaralda. Buenas noticias para el departamento de Risaralda, y es que en la última medición del Índice Departamental de Competitividad de 2023, el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario reconocieron a Risaralda como el cuarto departamento más competitivo del país y el primero del eje cafetero. En una puntuación muy cercana a los 3 primeros, de manera que da mucho orgullo que nos vamos de este ejercicio de gobernador dejando a Risaralda en el 4º puesto de competitividad, donde obviamente no es un esfuerzo del gobernador, si más faltara, es un esfuerzo de los alcaldes, pero es un esfuerzo también del sector económico y gremial y empresarial del departamento. Este reconocimiento refleja el esfuerzo bien direccionado que el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, viene realizando en temas como infraestructura, educación, salud, sostenibilidad ambiental y cómo estos inciden en que el departamento pueda producir e innovar bienes y servicios de valor agregado. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Somos una de las mejores universidades del país, con uno de los campus más sustentables del mundo. Educamos, investigamos, innovamos. Estamos presentes y conectados con el mundo. Queremos que vengas a formarte, a liderar procesos y te atrevas a cambiar el mundo. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Hablemos de Risaralda. Ya estamos en la parte final de Hablemos de Risaralda, amigos de Telecafé, con este prohombre, un hombre que está lleno de historia y que lleva en el ADN el servicio cívico, el amor por Pereira y el departamento de Risaralda y el amor por el país, el doctor Jaime Cortés Díaz, presidente del Comité Intergremial de Risaralda y flamante director de los Juegos Nacionales Pereira 1974, hace ya cerca de 50 años, por Dios. Doctor Jaime Cortés, cuénteme un poquito cómo nos fue en la preparación con la delegación de los deportistas de Risaralda. Fueron cerca de 200, 300 deportistas, pero ¿quiénes se destacaron? Bueno, sí, exactamente. Eran deportistas que se seleccionaron
de lo mejor que había acá. Lamentablemente, pues, el nivel que había en el país competitivo era mayor. Las disputas muy grandes eran entre el Valle, Antioquia, Bogotá. Pero allí tuvimos medallas, pues, en plata, tuvimos algunas medallas en plata, en bronce, y tuvimos una sola medalla en oro que la conquistó el pugilista de boxeo Parra, del barrio Cuba. Lo importante es que ya en esa época no teníamos los escenarios, se hicieron para los Juegos, pero de ahí en adelante comenzó a prepararse lo que hemos dicho, hacer la cantera, y hoy me parece que hay que reconocer que gracias a eso, hoy Risaralda tiene en su palmarés una representación muy digna, inclusive de tipo olímpico, claro, que es la que le da pues ese lustre al país como contribución del departamento de Risaralda. Yo quiero hacer un poco de hincapié en el tema del padre Antonio José Valencia, que dejó una obra grandísima, una huella digital inmortal en el municipio de Belalcázar, Caldas, con ese Cristo Rey, el cuarto más alto del mundo, de 45.5 metros de altura. Pero él acá a punta de empanadas tiene inclusive un bello monumento, un busto allá a un costado de una de las porterías del Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas. ¿Cómo fue el papel de él y qué escenarios fundamentales se crearon gracias al papel de este otro hombre también? Bueno, el padre trabajaba con nosotros en el departamento de obras que lo dirigía Hernán Ramírez Villegas. Hernán cerró su oficina, claro, para ir a prestar su servicio ahí en los diseños, sí, y lo mismo que Alfonso Hurtado Sarria. Él diseñó el velódromo que fue aprobado por la Unión Ciclística Internacional, por encima de los conceptos inclusive de lo que denominamos el mito Schurman, un ingeniero alemán que si no diseñaba directamente no eran aprobados por ellos. Y el padre era nuestro coordinador de escenarios que se construían, y además era el quien se encargaba también de dirigir el proceso de compras, de tal manera que mostrábamos a la ciudadanía lo que se iba comprando, y sobre todo en cabeza del padre Valencia, para poder mostrar la claridad, la transparencia de lo que hicimos con tan poquitos recursos. Yo digo que lo que hicimos fue, como dice la gente, y lo dice Hugo Ángel, que en ese potro de tormentos lo que hicimos fue milagros. ¿Qué tipo de obras grandes le quedaron a Pereira? ¿El Estadio Olímpico es uno de ellos? El estadio, las piscinas, como continuación, claro, las piscinas, la parte del velódromo, se hizo un escenario del béisbol, se hizo el Coliseo Menor, se hicieron otra serie de gimnasios, y una parte importante que se hizo para los Juegos Ecuestres, para las competencias, claro, ecuestres en el Batallón San Mateo, se hicieron todo esto, y una serie pues de cuestiones relativas a eso, que no se tenían aquí antes. Me parece que ese fue pues un proceso que hoy, que se han venido ya mejorando y sobre todo actualizando. Trajimos una pista atlética, la segunda que se montaba en toda la América de Alemania, denominada Regupol, claro, y que esas son cosas que quedan pendientes. La remodelación del velódromo, y queda pendiente la pista atlética, que ahora la suple la de la cancha de la Universidad Tecnológica. Pero hay que hacerla una de claro, nivel internacional, como ya la ciudad tuvo. No puede retroceder en eso. Claro que sí. ¿Quién era el presidente de la época? El doctor Misael Pastrana estaba a punto de entregar, si mal no estoy. El doctor Misael Pastrana, que se llamaba por la ley el patrono de los Juegos Nacionales, claro, se comprometió con la ciudad, cumplió exactamente. Vino con 9 ministros y todo su Estado Mayor, sí, se quedó todo el tiempo y salió pues muy satisfecho. Era su último acto de cierre de gobierno. Porque entregaba el 7 de agosto. Pero fue apoteósico el recibimiento, claro, que le dio la ciudadanía en esa inauguración, porque tengo que decirlo, aun cuando pues era en la cuestión de la plata no era pues muy frondosa, pero sí pudimos realizarla, y él le cumplió a la ciudad, y así quedó demostrado en claro, ese acto de gratitud. ¿Quién hacía las veces de ministro del deporte en esa época? ¿Qué entidad? No había ministro del deporte. ¿Era Coldeportes? Existía Coldeportes, que inclusive yo pienso que Coldeportes era una entidad más cercana. Nosotros fuimos más partidarios de Coldeportes. Era un gran hombre que se manejó con la ciudad, un dirigente deportivo del Valle del Cauca, que sí, era Zuluaga Monedero, Humberto Zuluaga Monedero, claro, estuvo ahí. Y Humberto inclusive, como anécdota, iba a pronunciar el discurso de clausura, pero el presidente quiso que fuera su ministro de gobierno para darle el alcance, claro, de
de su afecto a la ciudad. Doctor Jaime, se nos acaba el tiempo y es valiosísimo este testimonio que usted nos ha entregado. Un mensaje a la comunidad de Pereira, por Dios, y la responsabilidad que tenemos ante un evento de esta naturaleza que hoy une a Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, como nos une el patrimonio cultural de la humanidad, decretado por la UNESCO, ¿no? Así es, yo diría que recuerdo en la clausura de los Juegos, ese 4 de agosto en la noche, cuando sale en el estadio en letras pirotécnicas, Pereira cumple. ¿En letras pirotécnicas? Sí, Hágame el eso, favor. Pereira cumple, eso fue pues una apoteosis tremendo de la ciudad, porque el eslogan inicial era que Pereira puede. Y el alcalde actual lo dice de manera permanente: a Pereira nada le queda grande. Y en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos, porque al que Pereira llega, en Pereira se queda, ¿no? Doctor Jaime, Dios le pague por todo ese aporte grande que le ha hecho usted a Pereira. Confiemos que nos va a ir muy bien en este enlace. Estos juegos que van hasta el 25 en los Juegos Nacionales y los Paranacionales, que no existían antes, a partir del próximo 26, ¿no? Esa es otra carga que Sí. le sale a los Juegos Nacionales, y por eso ha habido también complicaciones y problemas, porque una logística de esas Claro. es una logística bastante complicada. Por Dios, hablemos bien de Pereira por estos días. Recuerden que hay un evento hermosísimo en el Museo de Arte de Pereira, La Pasión por el Deporte, un recuento por toda la historia de los Juegos Nacionales de la capital de Risaralda y un poco de su desarrollo. Vale la pena porque se va a extender durante varias semanas, diría yo meses, esta gran exposición. Hablemos bien de Pereira, de toda esta zona del eje cafetero, de todos los pueblos de encanto, para que la gente vaya, venga y vuelva muy pronto a disfrutar de toda esta maravilla, uno de los mejores vivideros del mundo, los tres: Armenia, Pereira y la ciudad de Manizales. Al doctor Jaime Cortés, nuestro reconocimiento, una especie de homenaje que le hemos hecho aquí en vida y sobre todo con toda su lucidez y toda su capacidad mental y de servicio que aún tiene a favor de la ciudad de Pereira. A ustedes muy amables por estar en nuestra sintonía. La próxima semana más invitados y temas de interés aquí en nuestro canal. Que la pasen bien. Hablemos de Risaralda.